Redefinirnos y hallar un nuevo sentido de vida es el tema de hoy, el primer programa del 2020, transpersonal a través de ochoymedia.com, en vivo por las redes sociales de la plataforma, YouTube, Facebook, Instagram y el podcast disponible en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y iVoox. Este programa siempre sale bien gracias a que está Diego en cabina y a la producción ejecutiva de Lili Musi y Manuel Méndez. Yo soy Jaime Lugo. Me pueden encontrar en jaimelugo.com para ver la propuesta de terapia emocional alternativa y en redes _Jaime Lugo en Instagram y en Facebook como Jaime Lugo Terapia Emocional. Sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de programas a través de nuestra casa 8:30. Como siempre saben que estamos disponibles en tiempo real en el chat de Facebook, pero también pueden encontrar el programa, pues la repetición. Estamos a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, y aunque estés en otro estado, en otro continente, ciudad o país, podrás estar en contacto con nosotros para hacer preguntas o para dejarnos tus mensajes, sobre todo hoy que queremos compartir lo que es una forma distinta de estar en la vida, de entender, de ver, de ser, formas nuevas y distintas de ser o formas del ser. Richard Tarnas en su libro Cosmos y Psique dice que la naturaleza y el medio que rodea a cada uno es como una matriz viviente de sentido potencialmente sincrónico capaz de iluminar la esfera humana. En estos textos también se dice que en agudo contraste con la cosmovisión moderna hay que dejar de considerar el mundo exterior como un fondo puramente inanimado sobre el cual nosotros los seres humanos, la psique humana, persigue aisladamente su búsqueda de sentido. No solo, dice, la psique individual y no solo el inconsciente colectivo, sino también la naturaleza entera sostiene e impulsa la psique humana hacia una mayor conciencia de significado. Palabras más, palabras menos. Hoy trataremos de trasladar a algo que se convierta en una charla y en una conversación donde todos tengamos cabida a través de nuestras dudas y comentarios, de cómo ver la vida a través de conceptos más amplios y de que nosotros salgamos, por así decirlo, ganando, al menos en experiencias y en formas distintas de observarnos. Este nuevo año, al menos a nivel de calendario, que nos marca la pauta para hacernos propósitos en serio si es que realmente queremos tener una transformación en nuestras vidas. Y para este objetivo está el día de hoy María Islas, que independientemente de que ahorita nos salude y nos cuente quién es ella, para que sepamos también por qué la relevancia de que venga a compartir este tema hoy con nosotros, es psicoterapeuta y además directora y formadora de Instituto Macuil de Educación Transpersonal aquí en la Ciudad de México. Gracias, bienvenida María. Gracias, Jaime, de verdad que me quedo ahí resonando con todas tus palabras y bueno, siempre estar contigo es un gusto porque para mí que algo que tú y yo compartimos es esa curiosidad por la vida, esa curiosidad por la vida propia, la vida de otros y el gusto por comunicar y también por compartir quiénes somos, nuestras propias travesías, nuestras propias experiencias. Y bueno, yo valoro mucho eso contigo, entonces gracias por invitarme, por estar aquí. Como me dices, es el primer programa ahora este año 2020, entonces qué gusto, Jaime, gracias. Gracias a ti de nuevo por estar aquí. Sí. Es importante, como tú decías, sí, resonar y comunicar porque de pronto todos estos temas se quedan en una gaveta que pertenece nada más a lo que uno tiene que tratar cuando está mal. Y siempre hacer eco de que hay formas, como decía al principio, formas distintas de ser o que el ser toma, ¿no? A través de cada uno de nosotros. Es importante que se difunda y que la gente sepa que sin caer en el cliché, o si podemos tomar al contrario el cliché para llevarlo más allá, de que sí se puede y de que sí es posible y de que hay que echarle ganas y todo esto, pero encontrando realmente el sentido que nos mueva, creo que
siempre y cuando nos lleve hacia allá, es importante y es válido y es necesario. Y María, cuéntanos, para entrar en materia, tu procedencia tanto por la parte ortodoxa, clásica, psicológica, como tu andar por la parte tradicional, ancestral de la espiritualidad, cómo eso te ha hecho, digamos, como desembocar para que al día de hoy estés aquí con nosotros compartiendo este tema en una formación de educación transpersonal aquí en la Ciudad de México. Claro que sí, Jaime. Bueno, primero la parte autorizada del mundo el autorizado. membrete y el apostillado. La parte de yo a veces pienso como las capacidades que uno tiene que están anunciadas, ¿no? Y que están en papelito. Y bueno, tengo una formación psicológica. Yo inicié en realidad en este mundo de la psicología con una formación muy clásica, psicoanalítica, freudiana, en mi querida alma mater, el claustro de Sor Juana, y donde también, claro que en aquellos años, no hace mucho, tampoco hace muy poco, había un tinte de estudio de la filosofía del hombre, las razones del hombre. No era nada más una psicología clínica, diagnóstica, que es la que de repente domina el pensamiento común de ahora, y creo que es la psicología que hay que reimaginar, sino que mi formación clásica tuvo tintes desde ahí de cómo enseñar a cualquier individuo que esté en proceso tanto de entrenamiento psicológico, pero cualquier curioso, enseñarlo a pensar, enseñarlo a usar la mente de una manera reflexiva, de una manera curiosa. Y vengo de ese mundo de Freud, de Lacan, todas estas que parece ya de otro siglo, pero estos entendimientos psicodinámicos, ¿sí? Cómo entender qué es lo que llamamos psique, qué es lo que llamamos psicológico, en un contexto más clínico de trabajo en hospitales. Tuve oportunidad de estar en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, en el Hospital General, donde me formé bastante en el área de salud mental, el Departamento de Salud Mental, también algunas experiencias en centros de integración juvenil, donde trabajé en prevención de adicciones. Y ya ahí, en esa misma formación, claro que la vida no se detiene, y siempre fui curiosa por estas otras áreas de la psique que a veces no se entienden, que a veces se patologizan, y que en una formación clásica de psicología no se incluyen. Y estas áreas a las que me estoy refiriendo son las áreas de lo invisible, lo que se sale de la norma, todos esos fenómenos de la conciencia que a veces incluso nos espantan o no podemos entender, esos momentos donde uno se corre del lugar y se abre todo un mundo que está ahí esperando que lo exploremos. Una manera muy simple de llamarlo es el mundo de los sueños, el mundo de la imaginación, pero también el mundo de las sincronicidades, el mundo de las grandes transiciones de vida, donde uno es despertado a otra realidad gracias a pérdidas, a cambios repentinos de vida, y que a veces eso no se incluye en una formación clásica. Y bueno, donde yo encontré un eco para estas áreas de la psique, estas áreas de la vida humana, es en el pensamiento junguiano, por ejemplo, que ya nos propone como la psique se abre mucho más allá de lo que entendemos, y que lo que nos forma como seres humanos tiene un hilo conductor con la humanidad, es mucho más grande de lo que experimentamos, ¿no? A nivel personal. Es, digamos, paralelo a toda esta parte clásica que mencionabas, que de pronto patologiza todo, y es la otra cara del trastorno, de la patología, de lo clínico. Sí, es otra cara, y es una cara más creativa, y una cara sobre todo que toma en cuenta otros mapas que están en juego en la vida de cualquier humano, y que definitivamente toman un papel cuando hablamos de salud y enfermedad mental. Y este mapa tiene claramente que ver con la cultura, claramente que ver con la era,
tiene que ver con los movimientos sociales, es decir, no es nada más el individuo en un pequeño nicho teniendo un problema psicológico o una enfermedad mental. Incluso es un mapa que poco a poco abre las fronteras de lo que hablamos, o lo que conocemos como mente. Y entonces, paralelo, tuve siempre una curiosidad por esos estados donde la percepción se amplía, se expande y podemos entonces repensarnos a nosotros mismos. Y bueno, las culturas tradicionales, el chamanismo, el arte sobre todo, el lenguaje del cuerpo, que es algo que es muy importante para mí, trabajar también con grupos, trabajar con diferentes generaciones, estar pendientes del momento del año, de la época. Todos esos mapas ya crean una psicología que es la que practico y comparto, que nos da más posibilidades, por decirlo, ¿no? De una manera. Hace que que las notemos, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, díganos por ahí en el chat, hay quien dice que se escucha bajito. Si eso en este momento cambió, por favor avísenos, sino para echarle más power a los micrófonos. Pero aprovechando, por ahí está Mónica Luna Lima, Cari Down, que nos dicen que precisamente nos están avisando acerca de que la voz se escucha bajito. No sé si sea cuestión de ellas o de aquí, pero parece que ya está. Una vez dicho eso, María, a mí ahorita me llamaba la atención cuando hablabas del entrenamiento psicológico de un individuo, y eso no me cabe duda de que mucha gente está en el entendido de que un entrenamiento psicológico es estrictamente siempre académico para alguien que se quiere capacitar y hacer de eso una profesión validada y que lo autorice como especialista, pues prácticamente en salud, ¿no? Y cuando hablamos de un entrenamiento psicológico, es que no es difícil imaginar que es lo que debiéramos haber tenido todos en sentido orden desde que tomamos forma en esta vida. De alguna forma lo tenemos, porque el hecho de existir te entrena psicológicamente ya. Claro, la vida. Pero de una forma guiada y orientada no existe. Y está esta creencia de que solamente es, como decía, para quien se quiere dedicar a eso formalmente. Sí. O para quien, como si solo fuera un oficio, es a lo que me refiero, ¿no? Claro, y un oficio académico, un oficio de grupos específicos, un oficio donde a veces se cierra, y entonces es como si se privatizara la psique, se privatizara la vida psicológica. Y pienso que eso es algo de lo que, desde lo que yo puedo percibir, tiene ahorita la psicología un poco en jaque, porque es ya estrillado pensar en ir al psicólogo, ya es como es el cliché del psicólogo, es la imagen del psicólogo, y lo que a mí me interesa y te quiero compartir es cómo podemos darnos cuenta que casi ser psicológicos es como un derecho humano, porque como yo entiendo la psicología, es esta capacidad humana, este don humano que tenemos por ser reflexivos, por ser testigos de nuestras vidas, y que empieza por ser curiosos de nuestra propia vida. Mira, desde muy pequeños nos enseñan a mirar afuera, ¿no? Tú puedes ver un pequeño niño literalmente, mira, y entre más lejos ves, entre más alcanzas a diferenciar en tu entorno, pues estás más desarrollado, ¿no? Pero pocas veces nos enseñan a mirar cerquita, a mirarnos a nosotros mismos, y como bien lo dices, es una facultad humana que todos poseemos, pero quizás no está valorada. Entonces estamos hablando también de la posibilidad de redefinir lo que hemos valorado hasta ahora como capacidades humanas. O se valora cuando hay problema, ¿no? Cuando duele. Sí. Se toma en cuenta, ¿no? Se toma en cuenta, exacto. Como que se hace inevitablemente visible por lo incómodo que es, ¿no?
Sí. y depende de ahí cómo voltee cada quien Sí. y de dónde se agarre. Sí. María, el concepto de transpersonal, precisamente como lo es el nombre de la educación, de la formación que se da en Instituto Macuil, nos ayuda, nos ofrece la posibilidad de alguna forma de incursionar en todo esto, de una forma que no recaiga solamente en ver de qué manera cada quien lo descubre, si es que la crisis es lo suficientemente grande como para abrirnos a eso. Sí. Y con esto la pregunta que te hago es, porque pues es el nombre que lleva el programa y es el nombre de la formación y es de alguna forma el espíritu de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, de esa otra parte que no vemos más allá del cerebro como el centro del origen de todas las operaciones de lo que nos sucede. ¿Qué pasa con este concepto de transpersonal que mucha gente ya ubica, mucha gente no, a pesar de que desde los 60 está sonando con cierta fuerza en diferentes puntos del mundo, pero hacia dónde nos lleva lo transpersonal y cómo podemos entenderlo de una mejor manera para que nos empecemos a ver seducidos por él? Por decirlo de una Ajá. manera, ¿no? Sí, Jaime, mira, bueno, como tú bien lo dices, lo transpersonal ha estado con el ser humano desde que hay humanidad. Lo transpersonal, de una manera muy, por ponerlo así, escueto, es esa búsqueda que todo ser humano tiene por trascender, por encontrar algo más. Por buscar algo más. También lo transpersonal implica un reconocimiento de que esta realidad que nosotros conocemos se compone de múltiples dimensiones y todas esas dimensiones están en contacto con nosotros y nosotros también podemos estar en contacto con esas dimensiones. Transpersonal implica reconocer que la construcción de una personalidad es una necesidad de sobrevivencia y de adaptación que todos atendemos, pero la vida humana no acaba ahí. La vida humana no acaba en la historia que nos hemos contado de nosotros mismos, no acaba en esta dimensión de tiempo y espacio que todos hemos acordado que es la real, sino que la vida nos sorprende con muchas otras imágenes, con muchos otros acontecimientos que usualmente, como tú decías, generan crisis en nuestro esquema de pensamiento, en nuestro esquema de vida, y en el mejor de los casos nos abre a reconocer otra dimensión de la vida. También lo transpersonal implica toda esa curiosidad que de verdad que todos tenemos desde pequeñitos, por qué hay más allá de lo que puedo ver, ¿no? A veces miedo a la oscuridad, curiosidad por los fantasmas, por los espíritus, curiosidad por todos estos otros personajes Otra vez viene lo invisible, ¿no? Exacto, hacerse presente. Todos tenemos esta curiosidad, lo que pasa es que nuestra cultura usualmente se tiñe de miedo, se tiñe de un misterio y se tiñe entonces de un alejamiento de nuestras vidas cotidianas y se aleja de entender que todo esto juega un papel en nuestras vidas. Ahora, algo muy importante de transpersonal que nosotros trabajamos en Macuil es el punto de partida, es la persona. Y no podemos olvidarnos que para acceder a estas otras realidades necesitamos revisar, reimaginar, transitar nuestra vida personal, transitar la persona que hemos creado, la máscara que somos a momentos y que no somos solamente eso. Necesitamos revisar nuestras vidas, pero revisarlas desde un lugar diferente al habitual. Y me parece que desde mi experiencia con este programa, eso es lo que hacemos diferente, porque no es un estudio meramente verbal, cognitivo, de recibir más información, sino que algo del estudio en Macuil es tener experiencias de hechos, experiencias de nuestras historias, experimentar nuestras historias personales
De ahí que el papel del arte que usamos en Macuil, el papel del cuerpo, del movimiento consciente, el movimiento espontáneo, el papel de la misma enseñanza como un modelo de verse a sí mismo y cuestionarse y transitarse de manera diferente. De la voz, del ritual, de la imaginación, del pensamiento, de las emociones, del inconsciente. Si alguien va teniendo un poco de curiosidad al respecto, puede ir visitando mientras la página de Instituto Macuil, institutomacuil.com. Sí, sí. Y ahí pueden ir profundizando más en el programa de educación transpersonal. Y cuando decías desde luego que tenemos que empezar desde la persona, pues el concepto de transpersonal va de lo que es más allá o a través de la persona, del personaje en el que estamos, de la personalidad. Entonces, claro que hay que partir de eso porque pues si no, no tendríamos que atravesar, ¿no? No tendríamos que estar llevando más allá. Y recupero algo que tú dijiste muy, Sí. que me parece muy importante, que es trabajar, lo podríamos definir como trabajar con formas distintas de abordar y de vivir esa realidad que todos hemos acordado. Sí, así es. Porque es un consenso, dijiste, es la realidad que hemos acordado que sí, que así es. Sí, sí. Pero de pronto es como una fuerza que uno se debe preguntar de dónde viene esto que nos hace ver la vida de esta forma y que nos han dicho que así es. Y que de pronto me está encuadrando en algo que me limita. Y que vienen sensaciones, pensamientos, ideas y experiencias a mi vida que resulta que no están validadas por un consenso de lo que es sano y lo que no es sano y que bien podría hacer que yo me despliegue de una forma más sana en la vida. Poniéndole palabras un poquito más, vamos a decirlo así, aterrizadas, la formación de lo que estamos hablando del concepto de transpersonal como parte de un movimiento de la psicología que ha trascendido a niveles que no se encierran nada más en lo académico y en el modelo tradicional de salud. Lo que nos ofrece es la posibilidad de explorarnos a través de una formación de tipo transpersonal que no involucra nada más la parte psicológica, sino también la parte espiritual, la parte holística, el abordar al ser humano como mente, cuerpo, espíritu, emociones, energía, y que, dicho sea de paso, como lo decíamos al principio, no se trata nada más de una formación para quien se dedica a esto y le va a servir como herramienta para incorporarlo a su trabajo, sino para quien precisamente, como es el tema del programa de hoy, está buscando redefinirse. Y cómo redefinirse y saber qué es redefinirse o por qué, partiendo de cómo por qué se ha definido como se ha definido, quién lo definió, Sí. y cómo descubrir que diversos sentidos de vida ahí están, pero de pronto, como decíamos, hemos acordado en comunidad que de pronto uno es el bueno, ¿no? Sí, sí, sí. O a partir de donde unos son buenos y otros son malos. Claro. Yo cuando incursioné en el concepto de transpersonal como parte del trabajo personal y profesional y para incorporarlo a mi trabajo holístico y como terapeuta y demás, y eso es lo que comentábamos hace años. Yo recuerdo que te decía, yo tenía mucho más tiempo buscando una propuesta para mi vida de esta forma, pero siempre encontraba información que era específicamente en Europa, en Estados Unidos. Y un buen día, cuando se me ocurrió volver a buscar, yo creo que ese día, un día antes, habían abierto la página de Macuil porque fue una cosa que yo sí estaba buscando diario y no me había aparecido nunca. Y entonces me di cuenta que hay una forma de que nos entrenemos para la vida y para que salpiquemos de ahí lo que sea que hagamos de nuestra profesión y que se puede hacer en la Ciudad de México y que es una forma que además implica toda esta parte que proviene de dos profesionales del ámbito de la psicoterapia o de la psicología clásica, también con conocimientos de la parte clínica, pero sobre todo que se ha tenido que mover y que lo ha hecho hacia todo lo que implica reimaginar todos Sí. los asuntos que nos duelen. O sea,
hay que hablarlo en esos términos también. Cuando algo nos duele y cuando o no nos duele, pero ya no cabemos en donde estamos y queremos más, es importante saber que hay opciones más allá de alguien que te diga, tienes que cambiar tus hábitos, ¿no? Como hay unos enfoques donde Sí. tienes que cambiar tus hábitos. Es que tienes que seguir estos reglamentos, ¿no? Sí. Tienes que evitar este tipo de pensamientos. Es que no está bien que te sientas mal. Es que cuando te sientas desesperado tienes que recurrir a este tipo de técnicas para salir de ahí. Y no estamos acostumbrados a que nos normalicen el hecho de que también se encuentra mucha información importante en esos lugares oscuros de donde creemos que tenemos que salir corriendo. Y eso es mucho de lo que encontramos en el concepto de transpersonal y en la travesía que como estudiantes tienen chance de experimentar cuando se meten a esta formación, que empieza en mayo, María. Sí, así es. Empezamos en mayo y la verdad es que es un programa único en nuestro país porque hemos podido, Sven Duener y yo, y bueno, también Martin Pick, que es como el que plantó la semilla, Patricia Torres, querida amiga antropóloga, hemos podido crear un tejido en el cual no solamente damos más información y más bien, imagínate que estamos como que abriendo el mundo de la psicología para los no psicólogos, ¿no? Estamos abriendo el mundo de la sanación, el mundo de la transformación a otras áreas que sobre todo están permitiendo que nosotros como individuos retomemos el poder personal. Porque escuchándote ahorita me gusta mucho, Jaime, porque lo que nos da este programa, que son 9 meses, es una iniciación en quién realmente somos, en cómo somos, en cuáles son nuestros dones que estamos listos para llevar al mundo, porque necesariamente, así como hablamos de la parte personal y la parte espiritual, la mencionamos, yo estoy convencida de que todo trabajo psicológico o todo trabajo de evolución humana implica tener una acción en el mundo, implica repercusiones en nuestro ambiente, repercusiones en el tejido social. Cada vez más nos damos cuenta qué impacto tiene nuestro ser y estar en el mundo a gran escala. Estamos en una época, en una era en la cual nos damos cuenta cómo lo más chiquito puede mover lo más grande. Y esa educación en la vida, en educación, reeducarnos en la vida misma. Educación es una palabra que nos gusta mucho, por eso hemos hecho este programa así, porque implica construir un camino. Y durante toda la travesía, que como te decía son 9 meses, iniciamos en mayo, terminamos en febrero del próximo año, los estudiantes van doblando y desdoblando sus historias para entonces, más allá de pensar ya voy a cambiar, voy a hacer así, ubicarse dónde es que estoy en mi vida en este momento, en qué parte de mi mundo, de mi rueda de medicina, que usamos mucho la rueda de medicina, dónde en la rueda estoy, hacia dónde me voy a dirigir. Y mucho de lo que aprendemos en el programa son estas cosas que necesitamos dejar de hacer para introducir algo nuevo en nuestras vidas. Usualmente yo me doy cuenta que los cambios no funcionan porque uno dice, ahora voy a hacer, y uno no está pensando en lo que necesitamos más bien de dejar de lado para entonces que nazca algo nuevo. Sí, como de alguna manera nuestra cabecita está del otro lado, Sumar, ¿no? sumar, ¿no? Sí. Y es que le tenemos una, no sé si llamarlo casi fobia o un rechazo automático a todo lo que sea restar, dejar de hacer, al no quiero, al no puedo, al no me interesa, porque se ha incrustado mucho esta ideología de que siempre hay que ir hacia adelante, ¿no? Y de que siempre hay que tener más, saber mucho, tener más dinero,
Creo que lo único que se valora menos siempre es en el peso y en la talla, que mientras menos sea, la gente lo valora más. La pareja, si tienes, ¿no? Si tienes, pero si no tienes. ¿No? Recién, yo me he dado cuenta y lo comparto porque es importante y uno se da cuenta desde el lugar en donde está en contacto con la gente que está necesitando ser acompañada por lo que le sucede. E invariablemente la crisis de la gente con la que yo tengo oportunidad de hacer este acompañamiento siempre es porque algo todavía no alcanzo a tener o porque yo no alcanzo a hacer ese algo para estar en donde yo quisiera estar o con quien yo quisiera estar, o porque no tuve lo que debía haber tenido y me estoy dando cuenta porque no sabía, pero caray, sufría por algo que no me había dado cuenta que no tenía. O de pronto uno se descubre con sus conductas siendo como casi la porrista del equipo contrario a uno. O sea, como que haces cosas que dices, ¿por qué parece que le estoy echando porras a algo que no va con lo que yo quiero, ¿no? Pienso una cosa, digo otra, hago otra, siento otra distinta. Y toda esta búsqueda y esta exploración es muy importante saber, como decía hace unos minutos, que hay donde poder trabajarla y que hay con quiénes. Y que hay ya una cosa en México en donde podemos encontrar esta conjunción de chamanismo, alquimia, espiritualidad, psicología, psiquismo, corporalidad, energía, todo arte, creatividad y todo lo que implica además formar una fraternidad con la gente con la que uno va encontrándose mes a mes en Instituto Macuil, y que además de estos encuentros mensuales, que son 9, lo que tengo entendido es que han incorporado desde hace no sé hace cuántas generaciones, que uno de los módulos sea un retiro en Oaxaca. Sí, así es, sí. Hemos incorporado esta modalidad de retiro en un módulo que justo lo que trabajamos son los rituales de sanación y modelos de sanación tradicionales, porque bueno, estamos dándonos cuenta la importancia de separarnos del mundo ordinario, y ahí lo hacemos literal, nos vamos todos a Oaxaca, ahí a la Casa del Encuentro, y se crea un microcosmos en donde podemos realmente sumergirnos en todos estos procesos de sanación que toman tiempo, ¿sí? Y quizás por eso es que vivimos en un mundo donde buscamos curarnos rapidísimo, sentimos que estamos perdiendo el tiempo y hemos perdido la noción de que para sanar se requiere una inversión, se requiere cierto grado también de incomodidad, de salirnos de lo familiar, de dejar a un lado lo que yo siempre hago, cómo lo hago, y a veces ir a un retiro y separarnos de nuestra habitación y todo es una manera, una pequeña ofrenda que uno hace, desde ¿no? el cómo llego. Sí, me imagino, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo me organizo, cómo llego y después cómo le hago con lo que empiezo a sentir estando ahí? Sí, y cómo lo hago para salirme de aquí, ¿no? Es todo ese trabajo, porque creo que sí necesitamos también revalorar el papel que tiene la incomodidad, Jaime, el papel que tiene lo que llamamos la enfermedad, el papel que tiene eso en el crecimiento. Ahora, no estamos hablando de que necesariamente tengo que sufrir para... no es así, pero claramente hay un grado de disconfort, hay un grado de algo burbujea en nuestras vidas, porque así es como la vida misma se hace. Tú ves una semillita, para brotar necesita quebrar esa estructura. Está rompiendo algo, ¿no? Sí, para atravesar. Es como tampoco caer en el clásico no pain, no gain, ¿no? O sea, tampoco es que nos polaricemos hasta allá. No, por supuesto que no, porque a veces el dolor muchas veces nos lleva a perder cuando no estamos sostenidos por la cultura. De ahí que en Macuil retomamos mucho mapas culturales, trabajamos con artesanos que vienen a enseñarnos los símbolos, vienen a enseñarnos específico mujeres tejedoras y bordadoras maya, vienen a enseñarnos todos estos símbolos que ya están en nuestra cultura y que nos están dando pistas para poder sanar, porque creo que algo de lo que es difícil en nuestra sociedad es muy curioso, porque es como esta parte de estar entumidos
en relación al sufrimiento. Piénsalo en un hospital, uno va a un hospital y está aislado, estás vestido de blanco, estás ahí, eres un número, y claro que hay lugares diferentes, pero lo que quiero ilustrar con esto es cómo sería diferente que ante la enfermedad humana nos reuniéramos, hiciéramos grupos y estuviéramos cerca de la persona. Y no encima de la persona, pero claro que sosteniendo el momento. Eso pasa en las culturas tradicionales, esos son los modelos que nos han dejado. Nos reunimos a sanar a esta persona, a cantar a esta persona. Reconocemos que la enfermedad a veces es la manera que la vida tiene para mostrarle a la persona su mente, su emoción, su cuerpo, involucrarla. Y mucho del trabajo transpersonal necesariamente incluye áreas de la vida humana que están fuera de la psicología, pensamientos occidentales, pensamientos espirituales sobre todo, porque los pensamientos espirituales, la espiritualidad, las religiones también complejas y también las más primitivas, nos hablan de lo que sucede cuando uno se da cuenta que no puede solo y que necesita algo más, ¿no? Por supuesto. De hecho, mucho, si no me equivoco, de lo que se le adjudica a ser precursor a Jung es esta oportunidad que le da no solo a lo psicológico y a lo clínico, sino a lo religioso y a lo astrológico, de confluir en una posibilidad que pareciera que de pronto el ser humano está esperando a que se la den, ¿no? O sea, como si me la autorizan, la tomo. Sí. Si hay alguien en la historia que abrió ese campo, entonces me siento como, al fin encontré algo. Sí. Estamos como amarrados, María, no sé por qué, por algo que no conocemos y que no vemos. Pero eso es algo de lo que además podemos descubrir en esta formación. Claro. En el chat pregunta Juan José, enfocándose específicamente, por ejemplo, en la cuestión de la terapia, que yo creo que eso no sé, es importante, es importante saberlo. ¿Cuál es la diferencia entre tomar una terapia con este enfoque o tomar esta formación si el fin es aplicarlo a nivel personal? Sí, mira, lo que yo me he dado cuenta de diferente a un esquema, vamos a decir, individual, uno a uno, en el consultorio, y el trabajo en la formación, es que el grupo te da una serie de espejos, el grupo te da una serie de contenedores muy particulares que no te da un esquema terapéutico. Ahora, el esquema terapéutico te enseña en corto tus modelos de relación. O sea, claro que hay un cambio, una transformación. Sin embargo, el trabajo grupal, por el mismo fenómeno que todo grupo es casi como una muestra representativa, claro, ¿no? Está el que no sé qué, está la que no sé qué, está el que siempre no sé qué. Arquetipal el asunto, vamos a decirlo, ¿no? sí, es así. Entonces nos coloca de inmediato en un escenario múltiple en el cual nuestras máscaras son puestas a prueba, porque si sostenemos un programa durante 9 meses, ¿sí?, necesariamente algo de nuestra máscara se va a caer, algo de nuestra máscara va a ser confrontada, y dado que elegimos muy bien los momentos y las actividades y las enseñanzas y conocemos a todos y cada uno de los estudiantes, nos damos a la tarea de tener entrevistas personales antes de que entren y cuidar muy bien el espacio, que yo diría que Sven y yo estamos ahí como cocinando. En realidad no es que nosotros hacemos el trabajo, nosotros abrimos un contenedor para que el grupo haga el trabajo. Entonces un esquema grupal necesariamente potencializa, además de que suma esta parte que te mencionaba, la importancia de construir comunidades visionarias, comunidades donde tú no me vas a dejar mentir, tienes tus compañeros de travesía que saben que pasaron por lo mismo, que se acuerdan de sus historias, que recuerdan sus imágenes, y entonces como que son iniciados en una manera de ver el mundo, una manera de estar en el mundo, y el grupo de verdad que sostiene de una manera muy diferente. Claro que la terapia individual y en privado, por así decirlo, es un acompañamiento importante, pero resaltando esto del grupo y la necesidad de un siguiente paso en la evolución humana, un grupo que ha sido iniciado y ha compartido
sus travesías, tiene mucha más potencia también. Y entonces, María, afinando, por ejemplo, para la gente que hace alguna especie de labor de acompañamiento emocional, desde la parte psicológica, autorizada, clínica, psiquiátrica, alternativa, holística, Ujú. ¿qué aportes puede encontrar estudiando la formación en educación transpersonal en Macuil? Como eso que no precisamente decíamos es una teoría académica de cómo debes hacer las cosas. ¿Con qué sale una persona que ya tiene este tipo de ocupación profesional que puede integrar y cómo nutre la formación de Macuil a una persona que se dedica a esto? Mira, lo que yo me he dado cuenta es, y aquí quizás vale la pena contrastar, en muchos entrenamientos psicológicos, las propias licenciaturas, se estudia información, se estudian teorías, pero no se pone a prueba a la persona. El estudiante muy pocas veces se estudia a sí mismo, aunque muy curiosamente cuando uno está estudiando, no sé, psicopatología o desórdenes de la personalidad, como se llama, uno luego se busca a sí mismo, ¿no? Uno luego dice, yo tengo esto, qué sé yo. Es decir, hay algo de la psique que necesita verse a sí misma, necesita reflejarse. Entonces, una persona que ya tiene algún tipo de entrenamiento o formación, lo que va a obtener es un entrenamiento para pulir sus dones personales, para recrear su propio estilo de ser terapeuta. Porque lo que están haciendo estas personas que cuando estudian con nosotros es revisar su historia para poder acompañar a otros a revisar su historia, y en pocos entrenamientos se hace esto. Claro que hay algunos que se hace de esta manera, pero está sumando unas herramientas además de interpersonales, ¿sí? De la construcción de la relación, está desarrollando un testigo y un mapa mucho más amplio de la psique, en la cual se pone atención al contenedor de manera diferente, es decir, el setting terapéutico. Los estudiantes que ya practican psicología pueden ampliar el rango de su atención, el rango de su escucha, pueden aprender otras técnicas tal cual para el trabajo con otros, que van desde el arte, el cuerpo, la respiración, la resonancia, técnicas de intuición, de desarrollar otros tipos de percepciones más sutiles que no están limitadas al simple intercambio verbal. Además de que aprenden de la medicina tradicional, aprenden de mapas muy concretos psicológicos para ayudar o acompañar al consultante de una manera más par, diría yo. Sin que soy el profesional que te va a ayudar porque tú no sabes. Claro, ¿no? porque algo de lo que hace este programa es que también nos confronta en nuestra humanidad. Y eso es algo muy importante cuando uno es terapeuta, ¿no? Ser humano con el otro antes de ser el terapeuta del otro, ¿no? El del oficio, Sí. el especialista. El especialista, experto. María, creo que algo de lo que también es necesario mencionar, porque mucha gente cuando escucha todos estos conceptos que hemos estado mencionando, no se trata de una formación en donde uno vaya a tener... confunden espiritualidad con religión. Es que se trata de cosas religiosas. Sí. Es que si es corporalidad y espiritualidad, entonces se trata de un lugar en donde vas a meditar y hacer yoga. O sea, no es un conjunto de talleres de yoga y de meditación y de religión y de espiritualidad. O sea, no es que agarramos diferentes disciplinas y entonces un fin de semana es de yoga y otro es de religión y otro es de échale ganas y otro es de metafísica y otro es de psicología y otro es de chamanismo. Es que es una visión holística que va conjuntando precisamente y modificando la forma que tenemos de concebir todo esto, que de repente se piensa que una formación holística es simplemente ver diferentes disciplinas en un módulo cada una, ¿no? Claro, porque mucho, desafortunadamente, el holístico hace eso a veces, ¿no? Como un poquito de todo.
y entonces no hay una línea de conducción, pero en este caso la línea de conducción son nuestras historias de vida. Y entonces esas están ahí, sí o sí, y por eso que para psicólogos o para cualquier persona interesada en desarrollarse, su vida es su propio material. Por eso este programa inicia a los individuos en su propia vida, inicia a los individuos en nuevas maneras de, como decimos, mapear sus experiencias. ¿Sí? Y sabes que quiero aprovechar porque ahorita está preguntando Laguna Santos, ¿de dónde es este programa y si es coaching? Es otra de las cosas que me faltó mencionar, dentro de que no es taller de meditación, ni de yoga, ni de todo junto, y tampoco es un coaching. Es, tal vez Laguna Santos acaba de llegar, pero te recomiendo de todos modos después de esto ver el programa completo, pero estamos hablando del programa de educación transpersonal en Instituto Macuil en la Ciudad de México. Y el enfoque transpersonal conjunta la visión de las tradiciones ancestrales, de la espiritualidad, de la psicología, de la corporalidad, todo lo que nos hace tener una visión más extensa, más expansiva, digamos como más atravesadora de nosotros mismos, que puede servir para quienes se dedican a dar algún tipo de terapia desde la psicología clásica hasta algún acompañamiento alternativo, y para quienes están buscando encontrar redefiniciones de sí mismo y nuevos sentidos de vida. De pronto todavía hay mucho que decir a nivel descriptivo acerca de este tipo de formaciones, porque como decíamos al principio, todavía están encuadradas dentro de que, pero entonces, ¿es de psicólogos o no es de psicólogos? Claro que es para psicólogos, pero ¿y entonces hay RBOE de la SEP o no? Es que no, porque es que no es una licenciatura, y con licenciatura pues tampoco es que puedas, si es que quieres nada, la licenciatura no te prepara en ese nivel. Ah, bueno, pero entonces viene esto, entonces es coaching. Ah, no, entonces ¿qué es? ¿Más espiritual? O sea, talleres de meditación y de yoga. Y entonces en esa mini búsqueda que hacemos para ver en dónde encaja lo que estamos escuchando, de pronto nos perdemos o terminamos no entendiendo de qué se trata. Por eso es que hoy estamos tratando de desanudar un poco toda esta información, y como les decía al principio, pueden aventarse el podcast del programa, incluso dentro de Facebook donde lo están viendo, 10 minutos después de que terminemos a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, pueden echárselo completo y entrar además a la página de Instituto Macuil, institutomacuil.com, para tener mucha más información y checar el programa de estudios completo de la formación en educación transpersonal, que se va a impartir a partir del mes de mayo en la Ciudad de México en 9 módulos mensuales de fin de semana, uno de los cuales se lleva a cabo en forma de retiro en Oaxaca. Los formadores, los facilitadores de esta educación transpersonal son María Islas, que es la invitada del día de hoy, y también Sven Doener. Con respecto a lo psicológico, podríamos decir, María, que la mayor carga de conceptos que tiene esta formación es hacia lo junguiano. Sí, si podemos pensar en algo psicológico, sí, definitivamente la perspectiva junguiana es algo que sigue, vamos a decir, una de las perspectivas que da bases teóricas, da modelos de la psique humana, de la escuela de la psicología. También revisamos corrientes de psicología. Sí, revisamos Freud, revisamos algo que tiene que ver, por ejemplo, con modelos psicológicos de desarrollo como Erickson, Groff, Gestalt. Claro que sí hay unas bases, claro, pero no es como bien digo, no es un programa de dar más información. Exacto. Sin embargo, claro que hay un balance entre teoría y práctica, porque lo que queremos es generar un nuevo modelo de educación desde que nosotros iniciamos 2015 oficialmente. es ese modelo de educación en el cual uno es su propio objeto y medio de estudio. Claro que ha sido un reto porque muchos queremos todavía que la acreditación venga de fuera, que la acreditación venga de otro lugar, pero yo creo firmemente, y es mi vocación, en que la educación y la psicología necesitan otro paso evolutivo, y estamos
trabajando para ello. Y qué mejor que espacios de transformación personal que además retoman sabiduría local, sabiduría ancestral, y damos algo de valor y reconocimiento de tradición oral. Es decir, hay mucha información en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay mucho conocimiento que no nada más está en libros, que no está acreditado y que necesitamos mantener vivo porque estamos en un momento del mundo donde el cambio necesita suceder, necesitamos cambiar nuestras mentes, y lo transpersonal le importa estudiar esos momentos y situaciones que hacen que la mente cambie. Exacto. La mente propia, ¿no? Porque a veces uno quiere que sean los demás los que cambian de opinión. Que cambie la mente del colectivo también, sí, ¿no? para estar bien. María, precisamente quien nos había preguntado, Laguna Santos, es que dice que si es la primera vez que los veo en mi vida. Bueno, pues bienvenido, para cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Francieli Klosowski, acompañando desde Brasil, bellísimo trabajo de Macuil. Sí, querida, sí. Apenas llegó Violeta. Bueno, tienes oportunidad de ver el programa una vez que acabe, Violeta. Ya tenemos que ir rumbo al cierre del programa del día de hoy, pero haciendo un compendio de la formación en educación transpersonal en Instituto Macuil, 9 módulos mensuales enfocado a todo aquel que tenga un trabajo acompañando a otros en momento de crisis o de necesidad de encontrar nuevo sentido, de redefinirse, ya sea desde la psicología clásica ortodoxa, desde las terapias alternativas o desde el punto de partida personal en donde quieres trabajar exclusivamente en ti como parte de tu camino por la vida. No precisamente tiene que ser para incluirlo a una parte profesional. Sí. Diferentes modelos psicológicos, junguianos, Freud, Gestalt, arte terapia, trabajo con sueños, trabajo corporal, la espiritualidad, chamanismo, medicina ancestral, supervivencial, la parte teórica necesaria, conocer y tener un acercamiento real al concepto de lo que es lo holístico. Un trabajo hecho por terapeutas y formadores mexicanos que además han tenido experiencia de compartir y nutrirse desde todos estos enfoques, desde y con personas en diferentes partes del mundo que nos podemos nutrir desde continentes asiáticos, desde el continente asiático y europeo, claro, y Australia, tener diferentes perspectivas desde también Australia. Y es algo realmente novedoso, es algo que se recomienda, es algo que nuevamente les digo, pueden tener más información si entran a la página institutomacuil.com y un teléfono donde se puedan comunicar, María, para más informes. Sí, un teléfono es el 55 28 55 7886. Informes para la formación, para inscribirse a la formación en educación transpersonal que arranca en mayo. Recuerden que uno de los módulos es un encuentro vivencial en Oaxaca, un retiro, y desde luego que aquí cada vez que tengamos oportunidad, conforme los temas que se vayan abordando desde este enfoque, estaremos haciendo los diferentes recordatorios y estamos obligados a hacer una segunda sesión de esto conforme la fecha se acerque, para hacer para dar esa continuidad, ¿no? Como a ese tejido de todo lo que tenemos que ir todavía explicando y descifrando y aclarando para la gente que está interesada, y para quien todavía no se ha dado cuenta que está interesada, ¿no? Así pasa, a veces uno es el último en enterarse, ¿no? Sí. Muchas gracias, María. Gracias, Jaime, gracias. Gracias a Instituto Macuil también, y gracias a todos ustedes por haber estado presentes el día de hoy con sus preguntas y sus comentarios. Gracias a Diego en cabina. Yo soy Jaime Lugo. Pueden checar en mi página jaimelugo.com, terapia emocional alternativa con enfoque transpersonal precisamente. Recuerden que este programa pueden checarlo en versión podcast en Spotify, iTunes, TuneIn Radio y iVoox. Y estamos en vivo cada miércoles 9 de la noche, tiempo del Centro de México, a través de 8ymedia.com y todas las redes sociales de la plataforma, Facebook, YouTube e Instagram. Mientras tanto, pues les deseo que tengan una muy buena semana y nos encontramos aquí el próximo miércoles.